Cultural. Miren, siempre hay espacio en esta gala cultural para la presentación de autores de obras que por demás no siempre están particularmente referidas a ensayos, a la reflexión social, espiritual, moral, política y económica de una nación a la que se supone o se sabe en crisis. Recibir por lo tanto hoy a Manuel Valdés, quien es un autor dominicano, escritor, en particular doctor en teología, en divinidades, diplomado por demás en economía, en ciencias políticas y derechos humanos, y quien tiene diplomado en relaciones internacionales y actualmente cursa la carrera de Derecho en la Universidad Abierta para Adultos, que es oriundo de Elías Piña, de Comendador, una provincia importante del llamado, ¿verdad?, sur profundo. Así es. Del sur profundo. Por lo tanto, tenerlo aquí hoy a propósito de la puesta en circulación de su libro, Cuando se enferma un pueblo, que es este que tenemos aquí, pues nos llena de curiosidad y de satisfacción simultáneamente, porque se trata, insisto, de alguien que no está interactuando con su entorno a propósito de la ficción misma, sino de la intención de reflexión espiritual, filosófica y social. Manuel, bienvenido a esta cita cultural, a esta gala. Don Guillermo, muchísimas gracias por la honra de estar en su programa y en esta sección Cita Cultural. Aquí estamos para conversar sobre lo que es nuestro libro, la propuesta de transformación que plantea Cuando se enferma un pueblo. ¿Tiene alguna pretensión política esta obra que en sí misma no es un ensayo político? Pretensión política per se, no. Ahora, el abordamiento de la temática de la política nacional es un tema del cual nosotros como dominicanos no podemos retrotraernos, en virtud de que somos un ente activo en la sociedad y que estamos dentro del marco de lo general buscando soluciones posibles a los problemas estructurales y sistémicos que afectan a nuestra nación. Por lo tanto, no es posible reflexionar sobre la realidad actual de la República Dominicana sin referirse a uno de los principales marcos de actuación social, que es la actividad política, el liderazgo político. En tal virtud, el libro sí atenta, sí plantea, sí aborda la temática política, sobre todo en un marco reflexivo, programático y propositivo, planteando posible manera de hacer mejor las cosas. ¿Y por qué a partir de, digamos, de su propia formación teológica? ¿Cuál es que pienso que es el marco o, digamos, el hilo conductor del conjunto de reflexiones que vemos en tu texto? Se nutre mucho la tesis de valores que planteamos de los valores de fe. Mi formación teológica, como usted dice, y de hecho es así, me provee unas herramientas interpretativas a partir de cuál es el ideal de Dios para la vida humana. O sea, hasta qué punto el ser humano llega a vivir plena y correctamente el propósito de Dios. ¿Por qué estamos aquí? ¿Cuál es nuestro sentido de misión? ¿Cuál es nuestra línea de futuro? ¿Cuál es nuestro propósito? ¿Cuál es el master plan, el diseño, el código de Dios para nosotros? ¿Hasta qué punto lo alcanzamos? Y hasta qué punto una sociedad puede encarnar valores positivos, incluyendo los irrenunciables valores de fe. Nosotros entendemos que los pueblos son el resultado de la espiritualidad que los gobierna. Una mala espiritualidad es consecuencialmente generadora de una mala sociedad, de patrones equivocados de conducta. La espiritualidad de la República Dominicana se forjó sobre el ideal de que Dios debía ser, y no puede dejar de ser, el garante de la patria,
Dios, patria, libertad, República Dominicana. En otras palabras, la concepción de la identidad nacional que tuvieron nuestros formadores de nuestra patria fue que sin Dios no hay patria, sin patria no hay libertad, y sin libertad la vida no tiene sentido. Entonces, una reflexión seria sobre la realidad dominicana, pasada, presente y futura, tiene que marcarse dentro del marco de los valores que le dieron origen a nuestra identidad. Entonces, ¿por qué desde el marco teológico? Porque la teología no es adversa a la responsabilidad social del ciudadano. El haberse formado en una estructura de fe no contrapone los niveles de involucramiento social que debe tener un ciudadano con la realidad que vive su generación. Entonces nosotros entendemos que sí, que desde el marco de fe se pueden hacer propuestas, que sí, desde el marco de fe hay gente reflexionando y que el profesar fe es un privilegio agregado a la responsabilidad social que tiene un ciudadano de contribuir al beneficio de su patria. Y nosotros entendemos que la comunidad de fe tiene una enorme contribución que seguir dando, la ha dado en menor o mayor grado, la está dando y la va a dar, y eso es lo que nutre una esencia de este planteamiento de este libro, Cuando se forma un pueblo. Cualquier reflexión, obviamente, primero tiene un objeto de estudio como tal, en este caso una sociedad, es correcto, que usted, una nación, que usted percibe, Estado-nación, sí, que usted percibe en crisis, y esto conduce prácticamente por vía de consecuencia a un diagnóstico, y usted se refiere a 4 grandes males que a su vez constituiría la solución o la sanación de estos males. Así es. La garantía de que la nación pues pueda salir adelante exitosamente. ¿Cuáles son estos, en síntesis, de manera sintética, estos 4 males? En primer plano está la ausencia de un auténtico y definido proyecto de nación. O sea, el no tener nosotros como sociedad un marco actoral basado en un proyecto de nación que encarne los grandes intereses nacionales nos permite tener la condición que hoy tenemos, la accidentalidad social, la transición imparable que tenemos como sociedad. El mal de la ausencia de un proyecto de nación, una visión progresista del Estado, una generación de un Estado auténtico de derechos, es uno de los males estructurales de la República Dominicana que desencadena la crisis institucional en sus diferentes manifestaciones. El otro mal es el problema de la conciencia. Yo digo que el problema de los dominicanos no es un problema de dinero, no es un problema de acceso a la generación o creación de riquezas, es un problema de conciencia. ¿Conciencia de qué? De lo que somos, de lo que no debemos dejar de ser, de lo que hemos perdido, de lo que nosotros tenemos que garantizarnos como sociedad para poder seguir siendo una nación viable dentro del concierto de naciones, y ser competitivo en una sociedad de la información, en una edad del conocimiento, en una edad donde se debe industrializar cerebros, desarrollar cerebros, poner cerebros a competir, atraer cerebros, generar un capital humano competente. Entonces, la ausencia de esa conciencia de lo nuestro, de lo nacional, de lo patriótico, el sentido del deber, el sentido del honor, el sentido de la ética del servicio, de la responsabilidad, es uno de los problemas que nosotros entendemos estructural en la República Dominicana. El tercer problema es la indiferencia. El problema de la indiferencia de que genera una soberbia social que antepone la búsqueda de soluciones. Porque cuando yo creo que no estoy tan mal, no puedo diagnosticar mi problema de fondo. Y cuando creo que no puedo resolverlo de alguna manera, entonces me fatalizo. Son 2 corrientes de pensamiento en la República Dominicana. Una, de asumir que no estamos tan mal porque nos comparamos no con el que está mejor, sino con el que está peor. ¿Y por qué no usar el referente de países que han logrado más y mejores cosas en condiciones similares a la nuestra? En vez de compararnos con lo que no lo han podido lograr por alguna razón histórica o social. La otra cosa es que esa indiferencia nos hace impasibles o muy pasibles y nos involucra dentro del silencio cómplice ante los problemas que nos están destruyendo. La falta de moral, la falta de ética, la falta de respeto. Venía hace 35 minutos de ruta hacia el canal y más de 32 ciudadanos me hicieron un corte de 45 grados en la calle, o sea, una línea del centro de tierra que dice que no se debe pasar. Se metieron por el lado y prácticamente ese es el estado que refleja la violencia que nosotros tenemos. Es el patrón cultural de la antítesis de una sociedad civilizada. El otro problema es la postergación. Nosotros somos expertos en postergar soluciones a problemas puntuales. Gobierno vienen, gobierno van, 174 años transicionando de manera invertida y no logramos el hilo conductor, el punto de apoyo, de equilibrio para generar el proceso de cambio intencional que la República Dominicana demanda. Entonces, esos parámetros, la inseguridad,
la violencia, la crisis familiar, todos esos antivalores que nos están golpeando son los que conducen a nuestra cosmovisión de una sociedad enferma. ¿A quién usted sabe como autor y posiblemente de lo que como definiría Yanela esto de mi propio esfuerzo, es decir, como autor de su propio esfuerzo, editor de su propio esfuerzo? Usted sabe, además, por su propio conocimiento de mercadotecnia, política y demás, que estos son productos dirigidos a alguien, son mercancías en sí mismas dirigidas a alguien. ¿A quién está dirigido? ¿Cuál es este público al que usted espera transformar y que a su vez transforme también con una lectura creativa, quizás su propio pensamiento aquí expuesto? Entendiendo la variable de nicho de mercado y de intereses especiales que se dan en la parte mercadológica, nosotros estamos planteando este libro a esa generación nuestra que se crió y desarrolló y adquirió unos valores que son los que necesitamos para nosotros encadenar un proceso conducido de transformación social. Yo he dicho que la generación que va subiendo tiene la información y que nosotros tenemos la formación. Tenemos que cruzar la formación con la información para que se produzca la transformación. De ahí que estamos escribiendo a dos grandes nichos sociales. A esa edad que está pasando, aparte de la cual de esa generación está muriendo de asfixia moral en un rincón de la sociedad, inactivo, silencioso, inerte, pasivo ante la problemática, y la generación que va subiendo, que no tiene rumbo, que no tiene mentoría, que no tiene orientación propositiva, que está en orfandad social. Estamos dirigiendo a esa generación que tiene que hacer una transición, que tiene que hacer una transferencia de valores, que tiene que encadenar un proceso de cambio conductivo para generar un verdadero intercambio de valores entre la generación que se va o que transita y la generación que va subiendo. La otra cosa es que nosotros como sociedad, dentro de ese marco, estamos en un estado de indefinición de cuál es la identidad. Estamos planteando que este libro sea un referente para reinventarnos, un proceso de reingeniería social, de visioingeniería, de reencontrarnos con la verdadera identidad dominicana. ¿Por qué somos dominicanos? ¿Dónde estamos? ¿Hacia dónde vamos? ¿Qué tenemos que no necesitamos? ¿Qué necesitamos que no tenemos como pueblo? Entonces estamos produciendo con este libro una propuesta que induzca una reflexión. El planteamiento es generar una reflexión. Que la gente pensante, que el elemento sano en nuestra sociedad, nos involucremos en un proceso necesario de reflexión social, que nos reconduzca, que salga de allí el borrador de una propuesta viable para encadenar un proceso de transformación de la República Dominicana. Manuel, me parece un apreciable aporte que haces a una discusión que viene de lejos y que en lo que a mí concierne queda de alguna manera zanjada con la Constitución Dominicana. No hay mejor proyecto de nación que el constitucionalismo que nos damos. No hay mejor definición de la identidad nacional que la que nos da y a la que tenemos derecho vía la Constitución de la República. Y luego, herramientas tales como la Estrategia Nacional de Desarrollo, que si no es un proyecto de nación, es lo más parecido a que yo pueda pensar que deba ser una ley que nos obligue al cumplimiento no solo del Estado de Derecho, constitucionalmente dado, sino a metas comunes. Porque yo pienso que históricamente el manicaísmo ha quedado trascendido. Ese no es el paradigma ya, ni teológicamente hablando. No es el referente. No es el referente. Pero entiendo que seguir reflexionando, y en este caso a partir de un aporte que haces de manera desinteresada, pero interesada, Intencional. Con con intencionalidad, pues vale la pena que presentemos aquí y que auspiciemos en el día de hoy su puesta en circulación y la participación de todos los que quieran estar ahí acompañándote. Dinos a qué hora, dónde, pues hoy se pone en circulación. Bueno, de lo último a lo primero.
Hoy a las 6:30 en la librería Cuesta, la Abraham Lincoln, esquina 27 de febrero, será la puesta en circulación del libro, un conversatorio con los medios de comunicación e intereses sociales allí representados. Pero eso que usted decía, don Guillermo, de que la Constitución es el auténtico Estado, proyecto de nación, coincidimos plenamente. Pero ¿hasta qué punto los dominicanos conocemos la Constitución de los dominicanos? Y hasta qué punto esa Constitución, nuestros niños que van subiendo, la conocen. Esa Constitución debe estarse en las escuelas como materia, como parte de la propuesta curricular, para que desde la primera edad formativa esos muchachos conozcan su identidad, sus valores, de lo que nosotros somos, y crezcan con un entendimiento de lo nacional, de un amor por la patria, un amor por los valores que dan origen y sustancia a nuestra sociedad. O sea, si la tenemos empacadas donde la tenemos y la sacamos solamente para defender intereses especiales, eso no es una responsabilidad de liderazgo. Y por lo tanto creo que sí, ahí hay un proyecto de nación, sí, la Estrategia Nacional de Desarrollo es lo que tenemos que tener, pero eso tiene que ser responsabilidad de todos, compromiso de las partes. Debe haber un compromiso nacional por esa Estrategia Nacional de Desarrollo. Así es. Bueno, muchas gracias Manuel Valdés por presentar al país esta obra suya, Cuando se enferma un pueblo, una reflexión social, espiritual, moral, política y económica de una nación en crisis. Pues que ya sabemos pondrá en circulación en el día de hoy, en el lugar y la hora en que ya se ha señalado. Gracias por su visita y por su interés, por el interés del pueblo dominicano. Muy honrado de estar aquí, agradezco Muchas mucho gracias. la oportunidad. Muchas gracias. Mañana será otra cita cultural con Yanel Hernández aquí en Ojalá.